Buenos días, mi nombre es Nicole Mas y soy la profesora de física. Esta es la retroalimentación, ¿cierto?, de la guía 1 sobre habilidades del pensamiento científico enfocado para el nivel de séptimo y octavo básico. La guía número 1, ¿cierto?, el objetivo es observar objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y tecnológico. Y entonces, en cuanto a la pregunta número 1, dice: a partir de tus conocimientos y de lo leído recientemente, escriba 3 ventajas que tiene en la vida diaria el saber observar fenómenos. Entonces, como les comentaba, nosotros observamos fenómenos desde que nos levantamos, desde que estamos conscientes, empezamos a recabar información. Entonces, algunas ventajas de las cuales yo puse acá, no son todas, solamente yo puse 3. ¿Ya? Que usted tenga distintas no significa que esté malo, ¿ya? Entonces, aquí la primera que puse es permite la obtención de información, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros observamos, vamos a recolectar u obtener información. Da lo mismo de qué, vamos a tener información. Lo segundo, que es otra ventaja, es seleccionar lo que se quiere observar. Por ejemplo, usted ahora está observando el video. En el video puede ver una pantalla azul, puede ver la pregunta, ¿cierto? Y el punteo que hice abajo. Entonces, cada vez, por ejemplo, que aparece algo nuevo, usted fija su mirada, ¿ya? Entonces, siempre uno empieza a observar, pero va fijando la mirada en algo específico. Entonces, esa es una de las ventajas de observación. Y la tercera ventaja que yo puse es que permite conocer y ampliar el conocimiento. ¿Ya? Esa es como una de las 3 ventajas generales que hay de observación, pero hay muchas más. Entonces, si usted quizás se explayó un poquito más, está muy bien, porque yo lo hice súper acotado. Si puso otras distintas, no significa que esté mal, ¿ya? Yo solamente puse las principales. La pregunta número 2. Respecto a la pregunta número 2, habían 3 imágenes. Aquí yo solamente hice una, ¿ya? Para que tuvieran más o menos una idea de lo que yo quiero. Entonces dice: observe detenidamente cada imagen. En primer lugar, registre las observaciones que hizo de la imagen en las líneas bajo la imagen, no superior a 7 líneas. Y luego, a partir de lo observado, escriba el fenómeno u acción. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos fijamos en la imagen atentamente, partiendo de la izquierda hacia la derecha de la misma imagen, podemos observar en primer lugar una casa. Pareciera que fuera una casa realmente. Eso lo podemos deducir, ¿cierto? Porque puede ser un edificio, puede ser una casa de perro, puede ser una casa de muñeca, no lo sabemos, ¿ya? Pero nosotros deducimos que es una casa. Entonces, una casa que tiene 2 pisos, ¿ya? Que podemos ver 2 ventanas y 2 especies de techos. Luego, si nos acercamos a la derecha, vemos un camino, ¿cierto? Vemos un tronco, vemos una niña, y la niña, si nos fijamos, tiene ropa abrigada, tiene un gorro y tiene paraguas. Luego, si vamos más a la derecha, vemos arbustos y un árbol. Eso es lo que más o menos nosotros podemos observar en la imagen. Ya a grandes rasgos, como les comentaba, yo estoy haciendo más o menos un punteo. La idea es que ustedes se explayen un poquito más, que describan un poquito más, ¿ya? Entonces, el fenómeno que podemos ver en esta imagen, atentamente, ¿cierto?, es una niña que está caminando o corriendo por este sendero, ¿ya? Podríamos decir también quizás es que está lloviendo, pero no hay gotas de lluvia. Entonces, quizás el paraguas lo está ocupando la niña para jugar, o quizás sí está lloviendo, o quizás solamente lo está solamente lo está ocupando para cubrirse del sol. ¿Ya? Eso nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos es que está caminando o corriendo por la posición de los pies. ¿Ya? Entonces la idea es que repitan esto con las 2 imágenes a continuación. La tercera pregunta dice: lea atentamente y responda las siguientes preguntas. ¿Ya? Entonces, como les comentaba la semana pasada, léanlo bien, muy bien este texto. Este texto habla de Michael Faraday y no sobre él,
sino que habla sobre lo que es el descubrimiento de la electricidad. Como Michael Faraday es el primero, ¿cierto? O uno de los precursores de la electricidad. Habla de su trabajo, ¿cierto? Cómo viene de un origen muy humilde, donde su papá se murió muy joven, él empieza a trabajar a encuadernar libros. Era como una especie de empastar, como el anillado actualmente, pero llevaba una época más antigua. Entonces él encuadernaba libros y así de pasada él lo iba leyendo y iba aprendiendo más. ¿Ya? Entonces de ahí partió su interés hacia las ciencias. Y ahí va evolucionando más y contando un poco de otras cosas en el texto. Entonces, pasamos a las partes de preguntas. Hay 4 preguntas respecto al texto. La primera dice, indique 2 características de la experiencia realizada por Michael Faraday. Yo puse acá 2, como dice. La primera es que experimentó durante 20 años para lograr hacer electricidad. ¿Ya? Yo lo puse como característica, hay un par más, ¿cierto? Pero esto sobre todo porque imagínense pasar 20 años enfocado en resolver solamente un problema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que a mí por lo menos me llama la atención. Lo segundo, indujo corriente eléctrica con elementos sencillos. ¿Ya? O sea, nosotros cuando de repente pensamos en ciencia y tecnología, pensamos en cosas muy alejadas de la realidad. Pero al principio, la ciencia, en lo más básico, se hace con elementos sencillos. En este caso, ocupó un imán, disco de cobre y alambre. ¿Ya? La pregunta 2 dice, ¿qué hechos le llevan a Michael Faraday a interesarse por la electricidad? Según el texto, dice que fue gracias a su amigo Phillips. ¿Ya? Eso es lo que dice el texto. Tampoco es tan sencillo como que Phillips iluminó a Faraday, pero lo dice el texto, así que lo vamos a dejar tal cual. La pregunta C dice, ¿cuál es la importancia de la revisión que hizo Faraday de las observaciones y registros de datos científicos? Esto no lo dice el texto, ¿ya? Pero usted puede inducir, ¿ya? Como habíamos dicho, Michael Faraday estuvo mucho tiempo registrando muchas investigaciones, registró datos, hizo observaciones. Entonces, lo que más llama la atención o lo más importante de la revisión de Michael Faraday es que pudo ver las fallas y aciertos de los anteriores investigadores o los anteriores científicos que intentaron experimentar con la electricidad. Entonces, uno siempre va aprendiendo de la falla y de los aciertos de los demás. No solo en ciencias, por supuesto, en la vida real también. La letra D dice, ¿cuál es la función de un generador eléctrico? Entonces, la principal función de un generador eléctrico es transformar energía mecánica en energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, aquí yo puse un generador. Este generador no se ve muy bien, pero no importa. Al medio, si ustedes se fijan, hay un alambre que es como rectangular y está entre 2 imanes, uno verde y uno rojo. Entonces, este alambre se va moviendo y va a generar lo que es la luz. ¿Ya? En la siguiente imagen que está a la derecha es un dínamo. Un dínamo es un generador eléctrico, entonces las personas cuando andan en bicicleta, cuando pedalean, ¿cierto? Eso es energía mecánica porque están haciendo un movimiento. Y ese movimiento lo capta el generador y lo convierte en luz, que sirve para iluminar, ¿cierto?, el camino de esta bicicleta, mejor dicho. ¿Ya? Y la última pregunta, que pregunto por los criterios, dice, teniendo en cuenta el ejercicio anterior, explica qué criterios utilizaste. ¿Ya? Esta la voy a dejar a libre elección porque más que nada me interesa saber su opinión, qué criterio utilizaron. ¿Ya? Entonces esa la vamos a dejar en stand-by y la vamos a revisar cuando volvamos a clases. Mi correo es nicole.mas@gmail.com. Manden preguntas, ¿ya? La idea es que sea entre 9 y 5 de la tarde.
Y muchas gracias por su atención. Cuídense harto, hartos cariños, que estén bien.